Así es el metro de Medellín en Colombia, el único transporte público verdaderamente eficiente. Aquí casi no hay ruido, está limpio, en las ventanas uno puede ir viendo toda la ciudad de Medellín, que es un verdadero paisaje hermoso, lleno de naturaleza. Tiene Metrocable que cruza las montañas de Medellín. Para uno llegar acá en auto se demora 1 hora, hora y media. En Metrocable yo voy más o menos como 15 minutos apenas. Así es el transporte más futurista que tiene Colombia. Es como un estilo muy europeo, el diseño, la tecnología, todo lo que usa. Aquí puede ir apreciando el arte que hay en las paredes, los grafitis. La cultura te dice que la fila debe ser al lado y lado para que los que salgan pasen por la mitad. Pondré a prueba el transporte que promete ser el mejor del país. La realidad es que cuando muchos pensamos en Colombia y su transporte público, todos nos imaginamos algo caótico y poco moderno. Y sí, lastimosamente esta es la realidad de muchas ciudades. Pero a pesar de todo, hay una ciudad que se destaca y es Medellín. Este metro es elevado, es decir, que uno desde las alturas puede ver todas las carreteras de Medellín. Diferente a otros metros como el que está, por ejemplo, en Madrid, que es subterráneo. Estoy a punto de ir a la estación Estadio, que es la que está detrás de mí. Bueno, en Medellín uno por este sector puede caminar, relajarse. Estoy en todo el lado de la 70, que en un video ya se los mostré antes, donde todo esto es súper turístico, comercial, hay demasiado movimiento, pero en esta hora del día, miren, está tranquilo, uno puede caminar bien. La estación más cercana es Estación Estadio y la idea es probarla, así que voy a ver qué tal es. La primera impresión es que la estación está muy ordenada. Miren que la gente baja hasta en fila. A su alrededor hay vendedores ambulantes, pero ninguno obstruye el espacio público. Me sorprende lo ordenada que es Medellín y la cultura que tiene la gente para utilizar ese transporte que es masivo. Me gusta porque la información también está en inglés, así que los turistas no tienen pierde. Hay diferentes modalidades de tarjeta, pero eventualmente está esta cívica, así que como yo me muevo ocasionalmente en el metro, pues la compré y hay que recargarla cada vez que yo vaya a adquirir un servicio. Algo que quiero resaltar es que con solamente pasarla una vez yo tengo acceso al metro y al Metrocable también. Eso sí, sin salirme de la estación. Pero imagínense, algo tan barato por 2 servicios. Para agilizar todo el proceso están colocando estas máquinas y uno simplemente coloca la tarjeta y paga y listo, pero como todavía les están actualizando, entonces toca ya directamente con una persona. ¿Me das 2, porfa? Gracias. Bueno, las personas que utilizan frecuentemente cuesta 3.820, adultos mayores tienen otra tarifa, los estudiantes también otra tarifa, pero el que es eventual como yo vale 4.400. En muy pocos meses ha subido como 600 pesos. Este es el mapa que recorre todas las estaciones de metro y me encanta porque miren, va desde Niquía, que es como el norte, va a Bello, que eso no es Medellín, es otro municipio, entra a Medellín y va hasta el sur, a municipios como Itagüí y Sabaneta. Es decir, que el servicio de metro está por todo el Valle de Aburrá, que es Medellín, y los municipios alrededor. Voy a entrar con la tarjeta, se coloca aquí. Una de las primeras impresiones que tengo es que todo está limpio, organizado, se ve que le hacen mantenimiento, no está maltratado, digamos que todo está en perfecto estado. Además, aquí también hay Wi-Fi gratis, hay presencia de los vigilantes del mismo metro y también de la policía. Aquí me encuentro estas bancas para uno esperar mientras llega el metro y es que las líneas no demoran mucho. Incluso hay una pantalla que dice cada cuánto pasa una línea. Por ejemplo, el servicio de la línea que ya viene llega en 2 minutos, así que uno aquí se sienta solo por 2 minutos. Miren, aquí acabo de llegar esta línea de metro. Hay algunas personas que van paradas, pero como todavía no es hora pico, entonces hay asientos. La gente se puede sentar normalmente. Por supuesto, dentro del metro hay algunos asientos especiales para mujeres embarazadas, adultos de la tercera edad, para personas que lleven un bebé. Y la gente de Medellín tiene mucha cultura, se paran, dan los asientos, como que procuran que todo vaya bien. Incluso aquí acabo de llegar esta línea de metro, que es la que me sirve a mí, pero yo voy a esperar a la siguiente. Miren cómo se bajan las personas. Todo lo hacen de una forma ordenada. Eso me gusta, que la gente no va como corriendo
aunque yo creo que también es por la hora. Si ya estoy en otro tipo de hora, cuando todo el mundo va afanado para entrar a trabajar, ya es otro cuento. El metro tiene dos líneas importantes, la línea A y la línea B. La línea A tiene longitud de 25 kilómetros, 21 estaciones y un tiempo recorrido de 42 minutos. Mejor dicho, si uno decide tomar el metro, no se va a demorar casi nada en atravesar la ciudad, diferente cuando tú tienes un auto particular y te demoras horas atravesando Medellín. Y la línea B tiene una longitud de 5 kilómetros y un tiempo recorrido de tan solo 10 minutos. ¿Y por qué va tan rápido? Pues adquiere una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Lo que a mí más me gusta es que cuando uno se baja de cada estación hay diferentes buses que los llevan a otras rutas donde no llega el metro. Por eso es tan eficiente, porque tienes bus para ir a todo lado. Quiero que veamos la calidad de los rieles. Se ve que están muy bien mantenidos. Incluso ahí hay un aviso que dice prohibido bajar a la vía. Aunque ya han ocurrido varios accidentes, digamos que esa no es la idea, sino que todos respetemos la franja amarilla, no pasarla, no pasar de ahí. Aquí ya viene el metro en donde me voy a subir. Miren que dice San Javier y es el que uno toma directamente para tomar el Metrocable. Todavía estos metros son operados por personas que van en la parte de adelante y este sí ya viene más lleno. Vamos a ver si alcanzo puesto o no. La cultura es uno esperar a que baje primero la persona y luego ya uno sube. Bueno, aquí sí ya no alcancé puesto. Se supone que tiene aire acondicionado, pero qué calor. Me gusta porque también van dando la información como en unos parlantes de las estaciones a las que vamos a ir. Es un transporte que le soluciona la vida a muchas personas, pues sus horarios son desde las 4:30 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Así que personas con horario extendido de trabajo pueden utilizar este medio de transporte. En la estación San Javier, y miren que aquí uno ya encuentra los letreros que dicen arriba Metrocable. Aquí hay dos caminos, para los que queremos hacer ejercicio y los otros en las gradas eléctricas. Todo es súper cerca. Miren, esta es la estación de la que me acabé de bajar y aquí nomás ya está este lugar que es donde salen los cubículos del Metrocable. Incluso ahí ya está saliendo uno y esos cubículos atraviesan una cantidad de montañas que ustedes no se imaginan. La ingeniería que hay en este lugar es fantástica. Porque, por ejemplo, yo me sorprendo de la altura que llegan a alcanzar esos cubículos. Estoy ya en el segundo piso y quiero que observen, ahí están los cubículos, pero la forma ordenada de cómo la gente hace fila para poder ingresar es de admirar. Miren, ya todos están formados para poder subirse a los cubículos, pero quiero resaltar algo que me llama mucho la atención y es una carpa que se llama escuchadero. Incluso aquí hay una mujer dentro ya utilizando el servicio, es totalmente gratis y miren, aquí dice cómo va la vida, acércate, aquí te escuchamos. Y es que aquí hay un acompañamiento psicológico para las personas que lo necesitan. Puedes venir, sentarte y hablar con un psicólogo profesional sobre lo que te inquieta, sobre tus ansiedades, tu depresión, tus faltantes. Es un servicio que presta el gobierno de Medellín. Miren los extranjeros cómo utilizan el Metrocable. Ahora sí voy a entrar al Metrocable. Recordemos que por los mismos 4.400 tengo derecho a este servicio. Aquí ya voy en el vagón. Tiene hasta aire acondicionado, si no estoy mal, lucecitas en el techo. Y esta es una experiencia que se siente bien. No es que uno le genere como miedo o algo así o vértigo, no. Aunque sí estoy ya en una colina súper elevada. Quiero que observen. Bueno, este sí tiembla como un poquito. Pero miren dónde estoy. Y es que sí, el Metrocable nos lleva a lugares que están en la punta de la colina. En toda la punta de la colina, ahí llega el Metrocable. Si miro hacia abajo, Dios mío, eso es una loma súper empinada. Por eso voy aquí tranquila, hablando con ustedes, contándoles que la experiencia está siendo mucho de mi agrado y sorprendida al ver cómo hay tantas personas viviendo en las comunas. Miren, son una casa encima de otra. Y es que por ahí se pueden apreciar que solamente los lugares para movilizarse son callejones delgados. No suben carros, suben solo motos.
desde acá arriba yo solamente veo puros techos y miren, desde los techos también hay publicidades, por ejemplo ahí hay una, los pintan y todo eso hace parte como de la cultura. Aunque muchas personas creen que el proyecto del metro nació en los años 1980, la realidad es que la idea viene desde los años 1950, gracias a la industria textil y a la migración de personas del campo hacia la ciudad. Las calles del Valle de Aburrá comenzaron a saturarse de buses, carros particulares, motos, de todo. Ay, Dios mío. Bueno, sí se mueve un poquito. Cuando sale de la estación, cada salida de estación vibra mucho, pero ya solamente es eso. Se empezó a advertir que el Valle de Aburrá, al ser un valle estrecho, iba a tener, por supuesto, problemas de movilidad. Entonces, la construcción del metro comenzó en 1980 hasta 1995. En 1983 iniciaron las obras y este proyecto fue adjudicado a un consorcio internacional. Se lideró por empresas alemanas y españolas. Entre las empresas involucradas estuvieron estas. El contrato incluía construcción de las vías, fabricación de trenes, sistemas eléctricos y señalización. Sin embargo, como en todo proyecto, durante la construcción aparecieron enormes problemas. A mediados de los años 80, Colombia sufrió una crisis económica y se aumentó terriblemente el costo del proyecto. Y esto provocó que la obra se detuviera durante varios años. Lo interesante es que en las últimas estaciones de las montañas casi nadie se sube, es muy solo. Cabe resaltar que en cada estación hay un elevador o un ascensor para las personas con movilidad reducida. Después de 12 años de retraso, este proyecto se inauguró finalmente en 1995. Este metro costó más de $2.000 millones, una cifra enorme para la época. Y la deuda fue asumida principalmente por el gobierno nacional, el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín. Durante muchos años el país pagó créditos internacionales para financiar el sistema. Tardó más de 20 años en pagarse completamente. He notado que el sistema metro lo utilizan para hacer publicidades, muchas veces inmersivas, porque pareciera que uno estuviera dentro de lo que están promocionando. También, por ejemplo, en las estaciones hay publicidades de empresas muy grandes como Netflix en paredes gigantes. Cuando el sistema comenzó a operar, las autoridades se dieron cuenta que no bastaba con tener solamente trenes modernos, había que crear una cultura ciudadana. Así nació el concepto de cultura metro. Y gracias a esto, el metro de Medellín se volvió famoso por ser uno de los sistemas más limpios y organizados de América Latina. Se está aproximando la hora pico, pero miren, todavía hay espacio, así que es muy cómodo uno ir en el metro. ¿Cuántas personas transporta por día? La suma de 1,2 millones de pasajeros al día. Y en semana laboral se hacen cerca de 6 millones de viajes. En un año completo el sistema llega a transportar más de 300 millones de pasajeros. Para imaginarnos la magnitud de esta cifra, si este metro no existiera, se necesitarían 940 buses funcionando. Las zonas con mayor demanda son San Antonio, Niquía, Acevedo y Poblado. Hora pico es ahora que nadie quiere tomar el metro, es de 5 a.m. a 9 a.m. y de 4:30 a 8 p.m., cosa que ya empezó la hora pico porque son las 5 de la tarde. ¿Cuáles son los grandes retos de este gigante del transporte? Uno de los mayores desafíos es la sobrecarga en horas pico, porque como les decía, no le cabe nadie. Unos se empujan con el otro, olores por todo lado, incluso también pueden haber robos. En Medellín ocurre una paradoja: aunque el sistema de metro es eficiente, el número de motos y carros ha crecido enormemente. Somos tantas las personas que vivimos aquí que necesitamos transporte siempre. Alrededor del 36% del presupuesto operativo se destina para el mantenimiento. Uno de los grandes desafíos es que la población cada vez va creciendo más y más, pues en el Valle de Aburrá ya hay más de 4.2 millones de habitantes. Y como no solamente es Medellín, sino los sectores aledaños, los municipios aledaños, entonces es más gente que utilizan este sistema masivo de transporte. ¿Qué sería de nuestra vida productiva, estudiantil, si no existiera este metro? Si aún así hay unos trancones o tacos
excesivos en la ciudad de Medellín. Ahora imagínense si no existiera el metro. Esta es la estación San Antonio, una estación supremamente importante, está en el centro de Medellín. Incluso aquí puedo tomar otro metro para ir hacia el norte, hacia Bello. Como está ubicada en el centro, puedo bajar y tomar el tranvía, que es lo que voy a hacer en este momento. También quiero mostrarles cómo la gente se organiza en diferentes plataformas esperando el metro que ya viene. Miren, todos hacen fila, nadie se empuja. Bueno, hasta el momento nadie se empuja, la gente es muy ordenada. Son unas plataformas que están sobre los rieles porque aquí solamente llega un metro, ya que es la última estación. Aunque estemos en una estación del centro, obvio hay mucha gente, pero está organizado. Hay varias personas que te brindan información. Si uno no sabe ni dónde está parado, entonces uno le pregunta al policía o a la persona del metro e informan qué vía debes tomar. Me gustó que, por ejemplo, cuando uno va al tranvía, si uno tiene una tarjeta cívica para 2 personas, uno pasa gratis, la primera persona, la segunda sí paga. Es decir, que por los mismos 4.400 puedes acceder al tren, al metrocable y al tranvía. Estoy en todo el corazón del centro. Observen los negocios, observen el mercado de las réplicas. Aquí son las réplicas más perfectas que puedan hacerse en Latinoamérica y se siente el movimiento de la gente, como que todo el mundo está trabajando de un lugar a otro, haciendo negocios, su comercio, y bueno, vamos a disfrutar del transporte que se mueve en todo el corazón de este lugar. Para poder entrar al tranvía hay que salir de la estación como tal. Miren, aquí voy bajando unos más o menos, creo que son 2 pisos para poder llegar a la calle debajo del puente. Desde ahí uno ya puede ver el tren estacionado o la carretera que va sobre la misma vía donde pasan los buses, los autos. Sobre esa misma vía está el tranvía. Ahora sí, ya estoy sobre la calle, tengo que pasarme esta vía. Miren la cantidad de gente que hay a esta hora, y eso que son más o menos como las 3 de la tarde, pero hay demasiadas personas. Ustedes se imaginan si fuese hora pico, mejor dicho, no podríamos ni caminar. Aquí veo un letrero que dice bienvenidos al tranvía, y por ahí mismo es que debemos acceder para poder montarnos en el tren. Esto es muy turístico, no solamente lo visitan personas que necesitan transportarse por este sector, sino también los turistas, porque es algo innovador, único en Colombia. Así es el transporte más futurista que tiene Colombia. Alrededor, por si uno tiene hambre, hay puestos de empanadas, de pasteles de pollo, de café. Por acá afuera sí ya hay de todo tipo de negocios y la gente ya está esperando a que el tranvía se llene para poder iniciar con el recorrido. Este es un transporte eléctrico moderno. Lo mejor es que circula por el centro y el oriente de Medellín. Conecta barrios como Buenos Aires con el centro y tiene 9 estaciones principales. Bueno, yo solamente conozco esta. Lo más impresionante es que también conecta con vías de metrocable. Así que todo está interconectado de una forma fabulosa para que uno no se pierda y pueda desplazarse de la mejor manera. Y esta es la cantidad de gente que se baja del tranvía. Miren que son muchas personas que lo utilizan diariamente. Precisamente en este momento hay 2 estacionados, este y por acá está el otro que ya es como de un color rosado. Es interesante ver cómo decoran estos trenes futuristas con publicidades. Por ejemplo, el rosado tiene una publicidad de un banco muy famoso aquí en Colombia. Este sistema comenzó en el año 2012 y en el año 2015 pues ya lo inauguraron. ¿Cuánto costó? La módica suma de 700.000 millones de pesos colombianos, dándole beneficio a unas 350.000 personas. Sus vías tienen 4,3 kilómetros de longitud. Su recorrido dura aproximadamente 17 minutos y es lo que voy a hacer en este momento. Voy a recorrer todo ese tiempo para ver hasta dónde me lleva y las vistas tan impresionantes que puedo tener del centro de Medellín. Este es como un metro normal, va supremamente lleno. Es tan ordenado que las personas también se posicionan para hacer una fila hasta que llegue otra vez el tranvía. Acabo de notar que este está manejado por una mujer, entonces muy interesante, me gusta. La cultura te dice que la fila debe ser al lado y lado para que los que salgan pasen por la mitad. Este sábado 14 de marzo. Voy ingresando y alcancé puesto. Aquí sí el aire acondicionado está full, de verdad que se siente frío porque en el otro metro hacía demasiado calor, pero aquí el ambiente está increíble, además de la ventana tan impresionante para uno poder apreciar todo el centro de Medellín. Iniciamos con el recorrido, siempre se llena muchísimo, gracias a Dios alcancé un lugar. Pero miren, va por toda la calle, está prácticamente aquí al lado.
Este tren es articulado, miren cómo tiene esos vagones, cómo están separados y también cómo lo han decorado. Desde acá puede ver qué se va a comprar, si los tenis, si la camiseta, si el jean, si el pantalón, porque uno va recorriendo todo el comercio. Aquí ya me he dado un recorrido espectacular durante más o menos unos 10 minutos. Pasé por el barrio Buenos Aires y me encantó porque es un barrio que tiene las vías de este tranvía y muchas cafeterías alrededor, así que uno va pasando en el tren y hay demasiados lugares para comer, para tardear, para tomarse un café colombiano, viendo un tren europeo dentro de un barrio de Medellín. Mejor dicho, si uno se quiere conocer el centro de Medellín, bien recorrido, sin caminar, tranvía. Nunca había probado este sistema de transporte en su totalidad y ahora que lo hago me doy cuenta que beneficia a demasiadas personas. Poblaciones donde no llegan los autos particulares porque no pueden subir, ya que son lomas muy empinadas, este transporte masivo sí lo hace. Miren que hay, por ejemplo, casas de personas particulares al lado de la vía de este transporte público. Y como es eléctrico, entonces no genera tanto ruido. Preferible tener este a que pasen 1000 buses todo el tiempo pitando, con polución, con muchas cosas, a este transporte que es eléctrico, silencioso. Bueno, en la última estación hacen como cambio de conductor, ya que íbamos hacia allá, iba manejando una mujer, llegamos a la última estación y se subió ya otra persona hacia la otra cara, es decir, hacia esa dirección para ya devolvernos. Así que la mujer se baja, ingresa la otra persona en la otra cara y ya vamos hacia la otra dirección. Más o menos es un recorrido de unos 18 o 20 minutos. Es como en los trenes de Europa, que uno va en una dirección y luego va hacia otra y se siente todo extraño. Algo que sí noto un poco peligroso es que por estas mismas calles las motos se atraviesan. Considero que es peligroso, supongo que eso no está permitido porque solo es para el tranvía, pero las motos también van por esa misma calle en lugares donde solamente está la línea del tranvía. Si fuese una carretera normal que estuviera al lado, pues no pasa nada. Pero por la calle donde solo debería ir el tranvía, las motos se meten. ¿Por qué opera en pendientes muy empinadas? Gracias a sus llantas les permite subir calles inclinadas. Funciona con energía eléctrica, es decir, cero emisiones, menor contaminación y menor ruido. La velocidad no es mucha, 30 kilómetros por hora, y mejor porque así uno aprecia todo el paisaje, todo el panorama. Tiene una capacidad de 5.400 pasajeros por hora, es increíble. Y llega a transportar 76.000 pasajeros diarios. Transformó el entorno porque hay algunos barrios a los que los turistas no van, pero gracias a este sistema de transporte, muchos turistas como yo, porque yo no conocía todo esto, hemos podido apreciar y experimentar lo que es otras partes de Medellín, otra cara de Medellín, no como lo típico que todo el mundo muestra. Mi conclusión es que el transporte es supremamente eficiente. A pesar de que en Medellín hay mucho tráfico a ciertas horas del día, este transporte hace posible la movilidad de todos los que habitamos esta ciudad. Algo que pienso, y si en los comentarios también pueden colocar qué opinan sobre esto al respecto, es que ya cuesta 4.400 pesos en este año. Quiero que me coloquen en los comentarios si para ustedes es costoso este sistema de transporte, teniendo en cuenta que hay muchas personas que lo utilizan todos los días, todo el tiempo para hacer sus labores, y de acuerdo al salario mínimo en Colombia, quiero que me coloquen en los comentarios si realmente alcanza este tipo de sistema masivo para el bolsillo colombiano. Es importante resaltar que, como en toda ciudad, uno tiene que ir con cuidado, porque muchas veces estos sistemas de transporte se llenan tanto que uno entra en el vagón y queda así como una sardina. Por lo tanto, uno no debe tener las pertenencias en los bolsillos
de atrás o algo que sea fácil de sacar. Me sentí muy cómoda, pienso que es algo que le ayuda también al turista a desplazarse muy fácilmente. Conocí el centro, hasta lugares que yo jamás había ido. Y otra cosa que es muy importante es que este sistema de transporte, cuando hay eventos, por ejemplo conciertos, extienden el horario, así que uno puede salir del concierto y toma el metro sin problemas. Y si llegaste hasta el final del video, te invito a que te suscribas, que actives la campanita. Estamos creciendo esta comunidad, pronto tenemos 100,000 suscriptores. Yo sé que, mejor dicho, vamos a llegar súper rápido a eso. Te invito a que vayas a mis otras redes sociales, ya que por ahí también estoy súper activo para que veas todo lo que estoy subiendo todos los días. Y participes en las encuestas, porque yo quiero que tú seas el protagonista de qué lugares quieres ver, de qué lugares vamos a sacar aquí en este canal de YouTube. Por supuesto, voy a saludar a uno de ustedes y será para María Barco, quien me da las gracias por visitar un lugar muy cerca a Medellín, que es Guatapé, y que le gusta cómo se narran los videos. Bueno, María, es con mucho gusto. Gracias por el apoyo, que Dios te bendiga, y me llena el corazón saber que están ahí valorando los contenidos, entreteniéndose y también aprendiendo de todos los lugares que estamos conociendo juntos. Hemos llegado a nuestro momento favorito de todos, el momento de gratitud, y para este momento quiero que reflexionemos. Miren todas las personas que están saliendo en este momento, así que debemos darle gracias a Dios porque Él permite que hayan herramientas para que mejoremos nuestra calidad de vida. No todo el mundo tiene el privilegio o la oportunidad de transportarse fácilmente de un lugar a otro. Muchas personas tienen que pasar horas caminando incluso para poder llegar a la escuela, al lugar donde trabajan. Y quizás muchos tenemos estos privilegios y no los valoramos, o siquiera no nos damos cuenta porque lo hemos normalizado. Por eso, Señor, te damos gracias por las herramientas que tú has brindado para que nuestra calidad de vida mejore. Así lo veamos pequeño, el simple hecho de caminar por un andén ya es un privilegio. Y para las personas que no han visto el video que salió el día miércoles, por aquí se los estoy dejando. Visité un paraíso natural súper cerca de la ciudad de Medellín, con agua cristalina, un paisaje que poco se ve en el mundo. Así que no te lo pierdas y ve corriendo a verte el video completo.